Así que bienvenidos a nuestra tercera clase. Hermanos, voy a compartir las imágenes de lo que queremos mirar en este día, que tiene que ver con diferentes aspectos de lo que es la liturgia. Son asuntos bien interesantes que vamos a estar mirando ahora. Para los que no han visitado ninguna iglesia todavía, les va a ayudar bastante en la tarea del examen parcial. Bastante les va a ayudar porque ustedes van a tener una información extra antes de ir a estos servicios. ¿Ok? Entonces, entrando, primero tenemos que mirar que hay normas para la adoración. Nosotros creemos que Dios nos ha dejado normas y aquí queremos hacer una diferencia de lo que son las reglas y lo que son las normas. Primero, las reglas buscan la eficacia de un proceso. O sea, las reglas existen para cumplir un proceso o para durante el proceso cumplir una meta a donde queremos llegar. Por ejemplo, queremos trabajar y necesitamos 500 piezas de pan, entonces vamos a poner reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas? Tenemos que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, vamos a tener una hora para comer y regresamos a comer, perdón, de comer y vamos a terminar el día trabajando hasta las 8 de la noche. De esta manera ya tenemos una regla establecida. Solamente se va a permitir que la persona vaya 3 veces al baño durante el día o 4 veces al baño y le vamos a dar 7 minutos cada vez que va al baño. Entonces ya tenemos una regla. Si alguien se está levantando muchas veces a tomar agua, entonces vamos a establecer una regla. Nadie se puede levantar a estar tomando agua cada 5 minutos. Entonces, esas son las reglas, porque estamos buscando lo que va a ser eficiente para llegar a la meta. La norma es totalmente diferente. Es la acción humana que sea correcta y que sea conveniente para la empresa. ¿Cuál sería una norma? Una norma es que toda persona que vaya al baño se va a tener que lavar las manos. Esa es la acción humana. Se va a lavar las manos porque ha salido del baño. Lo queremos con las manos limpias en la cocina, en el comedor donde va a estar, en el área de trabajo. Segundo, vamos a buscar que usen un tapaboca. Vamos a cubrirnos la boca, vamos a cubrirnos el pelo, vamos a usar una malla para cubrir el pelo. Esas son las normas, cómo nosotros nos estamos comportando dentro de la compañía para lograr que nuestro pan se pueda vender. Entonces, dentro de lo que es la adoración, hermanos, hay reglas, pero también hay normas. Las reglas, cómo vamos a cumplir la meta. Las normas, qué es lo que estamos esperando del adorador. Mire, preguntas aquí que no son necias. Tenemos, ¿por qué cae la lluvia de abajo? ¿Por qué cae la lluvia hacia abajo? ¿Por qué no sube hacia arriba? ¿Por qué el sol sale de un lugar pero se mete por el otro y no es al revés? Otra pregunta que parece que es necia, ¿por qué respiramos aire y no agua? ¿Qué les parecería un mundo al revés? Que los pájaros estuvieran libres y nosotros estuviéramos gritando, ayuda, auxilio, ayúdeme, ayúdeme. Y el pajarito diga, si canta, es que está muy feliz. ¿Qué pasaría si el mundo estuviera al revés? Todo esto nos va a llevar a nosotros, con estas preguntas que parecen necias, nos va a llevar a nosotros a que nos demos cuenta que los científicos han estado buscando una respuesta para ver y determinar en qué consiste el hecho de cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Y ellos han dado las leyes de la naturaleza. Nosotros creemos, los cristianos creemos, que las leyes son leyes de Dios. Nosotros creemos que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios y que Dios las estableció para gobernar el universo. Con eso no tenemos problema. Por lo tanto, ahora vemos que si las leyes, el mundo fuera un caos, también sin estas normas internas de las cuales Dios le llama un gobierno moral, que los cuales son pasos espirituales,
o condiciones que nosotros debemos de cumplir para agradar a Dios. De hecho, hay una forma de cómo nosotros debemos de entrar a la iglesia. Dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad por sus puertas con acción de gracia. ¿Cómo debemos de llegar nosotros a la iglesia? Agradecidos. Esa es una norma, es parte de lo que Dios puso en nosotros, porque la norma es cómo nos comportamos. Esa no es una regla, es una norma. Mi comportamiento debe de ser de un creyente, de un adorador agradecido. Entonces Dios nos da esas normas para guiarnos en nuestra adoración. Vamos a empezar con la preparación interna. La preparación interna, mi amado, tiene que ver con dos pasos. Primero, con limpieza y pureza, y el otro con orden. Eso lo hemos estado hablando así muy vagamente en las dos primeras clases, porque surgió la pregunta y hemos estado hablando. ¿Por qué hago lo que yo hago? Primero, la limpieza y la pureza. Nosotros es necesario que nosotros estemos limpios de pecado. Es necesario que nosotros hayamos confesado nuestros pecados. Yo le hablé en una de la primera o segunda clase, que en un servicio que me tocó estar en una congregación, ellos lo primero que hacían, dirigiera quien dirigiera, lo primero que hacían, se ponían todos de pie y el director decía, oremos y pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Entonces, esa era una cultura cultista, cultura del servicio que ellos tenían y lo hacían siempre. Esa era su norma. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Así que una vez que nosotros hemos hecho la confesión de nuestros pecados, llegamos con un corazón limpio. ¿Se acuerda lo que dijo el salmista? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Qué dice? El de manos limpias y puro de corazón. Puro de corazón. Entonces ahí ya estamos viendo normas. El salmista David nos está dando al menos dos normas. Número uno, entrar agradecido. Número dos, entrar con un corazón limpio, que hemos confesado nuestro pecado, hermano. Eso es primordial. Decirle al Señor, me equivoqué, te fallé, perdóname. Segundo, el orden. Nosotros necesitamos tener un orden en la iglesia. Aunque nosotros somos pentecostés y debemos de tener un orden, porque generalmente a quien se le critica mucho es a la iglesia pentecostés, porque nos critican de que somos muy desordenados a la hora de la adoración. Entonces, eso lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver el orden conforme vayamos pasando este curso, ¿ok? El orden tiene que ver con nuestro culto racional. Usted lo puede ver en la parte baja. Culto racional. Hermanos, permítame verlos un momento. En el culto racional, hermanos, debemos de entender que nosotros tenemos que ser personas coherentes a la hora de adorar. No estoy vendiendo la idea, pero mire, en el día de ayer yo estuve predicando auxilio divino, en auxilio divino, el por qué a veces nosotros no hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida tocante a la fe. Y una de las cosas que yo hablaba en el sermón del domingo en auxilio divino es que le recalcaba a los hermanos que muchas veces nosotros vivimos en automático y no nos damos cuenta del momento. Vivir en automático es estar en la iglesia, pero tener una cultura evangélica de que estamos en la iglesia, pero nuestra mente está cocinando frijoles, lavando ropa, viendo el carro descompuesto, pensando en mañana, viendo cómo vamos a pagar la renta. Estamos pensando en otras cosas. Y dice el canto, con mis labios y mi vida yo te alabaré. Con mis manos y con mi vida yo te alabaré. Y nosotros estamos pensando en frijoles.
Todavía no se acaba el servicio y nosotros ya estamos pensando a dónde vamos a ir a comer. Estamos pensando qué vamos a hacer después del culto. Eso es vivir en automático. Es vivir con una cultura evangélica, pero no estar viviendo el momento. Y el culto racional se refiere a esto, a la mente, al razonamiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No se enojan conmigo. ¿Quieren aprender ahora? ¿Quieren aprender? No se enoje conmigo. Es parte de la clase. Es parte de una capacitación. Véalo académicamente, pero tampoco lo que yo voy a hablar no es con el fin después de que usted critique a quien lo haga. No es para criticar, recuerden. Siempre tengo esa precaución de decirle, el conocimiento no es para humillar a nadie, es para bendecir. Mi pregunta es, ¿por qué nuestras iglesias evangélicas pentecostales, por qué necesitamos que tener a un motivador en el púlpito para que nos diga, ¿quién vive? Y que la iglesia diga, Cristo. Y luego de repente que nos vuelva a decir, a su nombre, gloria. Y sus hijos en victoria. Y luego otra vez el motivador o el adorador nos dice, un grito de júbilo. ¿Sabe usted por qué está pasando eso en nuestras iglesias evangélicas? Le voy a dar una respuesta coherente a lo que estoy hablando, porque el pueblo del Señor se acostumbró a vivir en automático, porque vamos a la iglesia y no vamos a adorar. Y en el momento en que no tenemos un motivador en el púlpito, a nosotros se nos olvida adorar. En el momento en que alguien nos diga, vamos a batir las manos y adorar a Dios, es porque a nosotros se nos ha olvidado batir las manos y adorar a Dios. A nosotros se nos ha olvidado gritar, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, alabanzas a su nombre, que Dios sea exaltado. A la iglesia se le olvida, está viviendo en automático en una cultura evangélica donde necesitamos a un motivador. Eso es parte de la liturgia. No estamos aquí para criticar a nadie, solamente estamos diciendo, ¿por qué llegamos a ese punto? Porque empezamos a vivir en automático. Y la Biblia me dice que nuestro culto racional es porque nosotros hemos pensado, hemos meditado, estamos llegando a la iglesia, vamos a adorar a Dios, vamos a dejar los frijoles, vamos a dejar la ropa, vamos a dejar las cosas que nos competen de nuestra vida para dedicar ese momento a la adoración a Dios. La adoración corporativa, hermanos, tiene un poder increíble, pero nos hemos olvidado de adorar a Dios de la manera en que Pablo nos dice, que es nuestro culto racional. Yo no estoy diciendo que eso está malo, estoy diciendo que llegamos a vivir en automático, por eso necesitamos un motivador. Y si usted es esa persona que dice, de un grito de júbilo, a su nombre, gloria, sígalo haciendo hasta que despierta a los demás. Despertar a la iglesia, pero tenemos que salir de ese valle, tenemos que salir de ese pozo, La iglesia tiene que adorar a Dios por naturaleza, hermanos, así, de un fluir del Espíritu Santo. Ese es uno de los detalles que tenemos en el pueblo evangélico. Amén, hermano. Yo quería comentar, yo me recuerdo hace muchos años que cuando iba a la iglesia católica, pues ya hace 16 años, y tristemente se le ha como apuntado mucho a la iglesia católica, y creo que a veces estamos así como usted dice, en modo automático, como ellos ya saben cuándo se tienen que levantar, cuándo se tienen que hincar, cuándo tienen que orar. Entonces creo que nos quejamos a veces mucho de eso, y es lo que venimos haciendo, tristemente. Lamentablemente, la iglesia
hermanos, una vez que pasa el tiempo, la persona en la iglesia va perdiendo la sensibilidad del espíritu, la sensibilidad de que llegue el momento de la adoración. Y vivimos en automático. Y tenemos que despertar, hermanos, y darnos cuenta que cada domingo es un momento glorioso para ir a honrar su nombre, que vamos a glorificarlo. Entonces, eso, hermanos, tenemos que despertar como iglesia, y no me refiero a ninguna congregación, me refiero al pueblo de Cristo, que tenemos que despertar y estar conscientes de que estamos en ese momento para adorar y glorificar a nuestro Dios. Esa es la parte interna, hermanos. La parte externa nos lleva a nosotros a ver el trasfondo de la verdadera adoración. Es un corazón correcto, como dijimos, que está bien ante Dios, y como resultado vamos a tener acciones correctas. Algunas de las cosas que hacemos forman parte de nuestra cultura, y la cultura en sí tenemos que tomarlo bien en claro, en cuenta, que no es mala. Dentro de cada sociedad, hermanos, hay ciertas costumbres aceptables en la adoración que han llegado a formar parte de la práctica de la iglesia y en su vida cristiana. Le decía la semana pasada, he tenido diferentes experiencias. Ahora sí que yo me tumbo y me llevo por delante a ¿cómo se llama? Enrique Iglesias, experiencias religiosas. He tenido muchas experiencias religiosas, muchas experiencias con mis hermanos en la fe, por asuntos ministeriales. El Señor me ha dado ese privilegio, puedo llamarlo así, de estar en diferentes culturas adorando al Señor. Por ejemplo, me tocó estar en una iglesia en Guatemala, que desde que ellos llegan, lo primero que ellos hacen en las iglesias que me tocó estar en Guatemala es llegar hasta el altar, arrodillarse y orar. Es lo primero que ellos hacen. Después pasan a sus sillas, en sus asientos, empieza la alabanza, pero ellos están sentados. Los primeros 20 minutos, ellos cantan sentados. Después de los 20 minutos se ponen de pie y siguen cantando. No entendí, pero ellos lo hacen así. ¿Sí? Primero 20 minutos cantan sentados. Eso es parte de la cultura de ellos. Así que cuando yo llegué y estaba cantando de pie, me sentaron. Parte de la cultura. No sé si todas las iglesias sean así en Guatemala. Yo estoy hablando solamente de una experiencia que tuve con varias congregaciones. Estuve en el Perú. Cuando la iglesia se despide, ellos lo primero que hacen es levantar el puño, todos los hermanos y las hermanas, y cuando van a salir dicen, amén, 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 y salen. Parte de la cultura. En nuestras iglesias, muchos dicen, y el pueblo de Dios dice, amén. Hay diferentes formas de adorar, y es lo que vamos a estar viendo, hermanos, cuál es la mejor manera de adorar a Dios. Pero también tenemos que mirar que no sea nuestro criterio, sino que sea de acuerdo a la luz de la Escritura. La imagen que tengo yo aquí solamente la subí porque nos muestra diferentes etapas de una adoración. Toda adoración, toda liturgia que no contradiga la palabra de Dios, hermanos, no va a ser errada. Eso hay que entenderlo. Puede contradecir mi cultura, puede contradecir mi forma de adorar, puede contradecir mi sistema, pero si va de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es pecado, no es errada. Y tenemos que notar esto, para el Señor la cultura no es esencial, pero sí influye en nuestra adoración, nuestra forma de adorar basado en nuestra cultura. Ahí tenemos una palabra que dice, tenemos la libertad de adorar a Dios de todo corazón. Toda persona tiene la libertad de adorar a Dios con todo su corazón. Pero esa adoración se puede expresar de muchos modos diferentes. Esta imagen representa 3 religiones. Están adorando. La pregunta es, ¿a qué Dios están adorando?
La segunda pregunta es, ¿Dios se agrada de esa adoración? Es solamente para que quede el aire. Es una pregunta retórica, no quiero respuesta. Entonces, solamente para darnos cuenta que la persona tiene derecho de adorar a Dios. Las tres personas que están en la foto están adorando a una divinidad. Tal vez no sea el Cristo o el Dios de la Biblia. Tal vez no sea el Dios que tú crees, pero ellos tienen el derecho de adorar con toda libertad. ¿A quién están adorando? Me faltó poner ahí solamente a un satanista, porque ellos también adoran al demonio, pero es para tener una imagen de que todo ser humano va a tener el deseo y la necesidad de adorar. Por lo tanto, tienen ese derecho. Pero ¿a quién están adorando? Concretémonos a lo nuestro. Vamos a adorar a nuestro Dios, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero al Dios de la Biblia. Pero ¿cómo lo vamos a adorar? ¿Cuál va a ser nuestra parte externa? ¿Cómo se va a manifestar esa parte? Nuestra alabanza, mis hermanos, no será irreverente y no causará ofensa si seguimos la norma dada en Romanos 12:10. ¿Qué nos dice? Nos dice Romanos: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, vea lo que dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, este texto me deja a mí con una posibilidad, número uno, de amar a mi hermano, aunque él adore diferente. Otro punto, de amar al ser humano que no adora a mi Dios. Yo tengo que tener mucho respeto. ¿Qué tengo que decir con esto? Ay. Vamos a ver esto. Habrá respeto mutuo entre las personas hacia sus culturas, sus personalidades y su caminar con el Señor. Va a haber respeto mutuo, un respeto mutuo hacia las culturas. Mire, la iglesia evangélica se ha equivocado muchas veces. Más de aquellos que somos de una iglesia evangélica tradicional, que somos evangélicos de una iglesia de muchos años, donde a veces nosotros no tenemos cuidado, hermanos, no tenemos cuidado de cómo evangelizamos. Mire, muchas veces nosotros criticamos a los católicos porque tienen ídolos y en vez de predicarle el evangelio, empezamos a predicarles en contra de los ídolos. Entonces, tenemos que tener un poquito de respeto, sí, hermanos. No creemos en los ídolos, pero primero tenemos que presentarle a un Dios vivo, a un Dios que salva, a un Dios que transforma, un Dios que está dispuesto a perdonar pecados, un Dios que está dispuesto a transformar sus vidas y llevarlo a su presencia, a una relación saludable. Y ya una vez que la persona está entendiendo que Dios le ama y que Dios tiene un plan maravilloso por su vida, entonces empezamos a hablar que la idolatría es pecado. Pero muchas veces nosotros vamos directo a su cultura de adoración. Primero vamos a darle el poder del evangelio, el poder de Dios, para después, hermanos, hablar de aquellas cosas que pueden perjudicar su relación con Dios. Tengamos cuidado con eso. El Señor desea que nosotros sintamos la libertad en nuestra adoración, hermanos, y Él desea que nuestra alabanza sea sincera. Él ha mandado el Espíritu Santo para que se mueva entre nosotros y así el Padre sea glorificado. Ojo con esto. Dios va a usar nuestra personalidad porque nos ve y nos reconoce como individuos. Dios mira cómo nosotros adoramos. Dios lo va a ver y nosotros tenemos que ver que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra personalidad. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Quiero que usted me acompañe para mirar este video. ¿Okay? Si tiene que subirle el volumen,
quiero que me acompañe. Voy a subir todo el volumen yo de mi sistema para mirar este video. Esto no es para criticar este video. No vamos a criticar a nadie. Solamente quiero que usted lo vea. Solamente véalo. Diferentes formas de adorar a Dios. No vamos a hablar si está bien o está mal. Solamente vamos a ponernos en los zapatos de alguna de estas personas y pensar y creer que ellos llegaron hasta ese lugar para adorar a Dios. Vamos a ver diferentes liturgias. Creo que son alrededor de 20 o 30 tipos de liturgia. Es un video de casi 14 minutos. Así que nos vamos a preparar para mirarlo. Hermanos, este video, ustedes me dicen si va a estar. Quiero ver, quiero abrir lo más que pueda abrirlo. Ahí está. Ahí están viendo ya la imagen de un hombre que está ahí con una iglesia. Sí, correcto. Ok, gracias, hermanos. Voy a compartirlo y tome nota mental de lo que está pasando en los diferentes servicios. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, que todo es para ti. Tú mereces gloria. Dios lo hace. Tenemos un doctor, un médico por excelencia. Nosotros estamos bajo el dominio, bajo la sangre del poder del Espíritu Santo, bajo la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, mi hermana. Por esa sangre preciosa que fue derramada ahí, por eso tenemos la salvación. Y si tenemos fe, podemos conquistar montañas, mi hermano. Solo el que tenga fe, mi hermano. Así es, hermano solista, Josué Paz. Solo es que hay que tener. Más allá de las estrellas, la luz de las estrellas,
Mi pensamiento, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. Se mueve con poder, Señor, esta noche. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve con poder, Señor. Voy a decir sin vergüenza, con dólar a punta de dólar te meto cielo. Y en un año te viene un trato de Dios para tu vida, ¿oíste? Te viene un trato. Acuérdate lo que te dije, que soy profeta de Jehová. Soy tu hermana mayor y soy tu madre espiritual. Tengo todo el derecho legal de decirte que yo sí tengo autoridad sobre ti. Y en un año te viene tremenda prueba. Pues a punta de dólar te llevo paciente. Pero ahora te vas a agachar y con esa servilleta le vas a limpiar sus zapatos. Porque sirviéndolo a Él, se te va a pegar la unción de Él. Haciéndole el café, alcanzándole el agua, dándole mañana la jalbus de Él, se te va a pegar la unción de Él. Si lo amas, sírvelo. No te importe lo que digan los demás. Sírvelo, 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 sírvelo y sé fiel. Y no escuches voces extrañas. Y si el comité de referencia no cree que es un trapo, nada más
Cuando hermano Isabel, ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo completivo eso? Si no puede creer, no puede sanar. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Y yo lo probé y aquí me quedé. Y yo lo probé y aquí me quedé. Y es más bueno que huele, es más bueno que fuma, es más bueno que atraca, es más bueno. Y es más bueno que huele, es más bueno que fuma, es más bueno que atraca. ¿Qué me sirve que yo tenga casa y finca, que tenga carro lujoso, así que no tenga Señor? ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado, que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mande trabajando, mi dinero atesorando y que yo no tenga a Dios? Pero si yo tengo a Cristo, buscando entretenimiento. Las luces son buenas, el sonido es bueno, la alabanza buena, pero sucede que hay cristianos que si no les tocan la canción que se saben y que les gusta, no se sienten en Dios. Aquí no está Cristian Castro, allá donde lloran con las canciones románticas porque tocan sus emociones. El diablo engaña a través de la manipulación de tus emociones. Te entretiene con lo que es falso. A Dios no le interesa darte nada falso. Sigamos adelante. La obra del Señor. Vamos a para allá. Ya no vivo podamos cometer algún problema, alguna cosa, necesitamos un abrazo de alguien, pero muchas veces lo que conseguimos es que nos dan la espalda. Hermano mío, Dios está en este lugar para abrazarte, sanarte, perdonarte. Él no está aquí para juzgarte. Levanta tus manos al cielo, mira fuerte. Quédate aquí, mi vida, oh Señor. Quédate aquí, mi vida, oh Señor. Salta mi alma, salta mi vida. Salta mi alma, salta mi vida. Quédate aquí, mi vida, oh Señor. Quédate aquí, mi vida, oh Señor. Salta mi alma, salta mi vida. Salta mi alma. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Ay, pastor Yadi, bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa.
El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Si te quedas sin nada hoy, te vas sin nada a casa, no importa, te vas lleno de Dios. Eso es. Vaya, busque y traiga algo aquí, porque quiero orar por esa ofrenda hoy. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Amén. Y solamente fueron, ¿se escuchó bien el sonido? Más o menos. Al principio más o menos. Sí, Más o menos. sí, si ustedes se dieron cuenta, la manera más fácil y más rápida de yo sacar información de diferentes formas de adorar a Dios era a través de TikTok, de los hermanos que comparten ahí sus servicios, su forma de adorar. Después hice una mezcla, son alrededor de unas 30 formas de adorar a Dios. Esto no tiene aquí incluido a los americanos, ni a los asiáticos, ni a los morenitos africanos, ni a los europeos. Es solamente una parte de nuestra cultura por aquí en Latinoamérica. No tiene el fin esto de criticar ninguna congregación. Quiero que quede entendido que muchos de nosotros nos adoramos porque tenemos, número uno, la libertad de adorar a Dios. Número dos, porque queremos adorar a Dios con todo nuestro corazón. De los diferentes matices que usted pudo mirar, tal vez algunos para usted no sean muy, dice, ay, yo tengo dudas de esto. Otro dice, qué poderoso se estaba moviendo el Espíritu Santo ahí. Otros dicen, a lo mejor sí era, a lo mejor no era. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La próxima semana yo te voy a presentar otro video, si es posible. Yo espero que esto quede grabado, hermano, porque no sé si me va a dejar YouTube subir esta grabación debido a la música, a los cantos que tiene ahí, lo que ya grabamos. Pero si no, este video de la clase yo se lo voy a estar enviando a su correo electrónico para que ustedes lo puedan abrir a ver de una u otra manera. Pero quiero decirle que la próxima semana quiero poner otro video que tiene que ver tocante a la clase, porque la próxima semana vamos a estar viendo sobre lo que hace la iglesia, los bautismos, la Santa Cena, las bodas que se llevan a cabo, presentación de niños, etcétera, 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 funerales y bla, bla, bla. Todo lo que hace la iglesia, porque tiene que ver con liturgia, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Queremos honrar a Dios. Y lo que vimos ahora, ya nos dimos cuenta que la iglesia debe de estar para servir a Dios. Pero cuando tú le sirves a Dios, por lógica, vas a servir al pueblo. ¿Ok? Esto solamente eran imágenes. A no ser que haya alguna pregunta al respecto, hermanos, aquí estoy para contestar del video. ¿Ninguna pregunta? Okay, entonces voy a compartir con ustedes, si no hay ninguna pregunta, voy a compartir con ustedes en donde nos quedamos en la clase. Amén. Al llegar aquí, tenemos la última parte, el último párrafo dice, Dios usará nuestra personalidad, cómo nos ve Él y cómo nos reconoce Él como individuos, como personas. Así que eso que quede claro, que Dios nos conoce a todos y si recibe o rechaza nuestra adoración, eso ya es nuestra pregunta personal directa a nuestro Dios. ¿Cómo estoy yo en la adoración? Algo que quiero compartir aquí, hermanos, con ustedes, al menos van a ser algunas experiencias de diferentes iglesias, denominaciones. Recuerden, no estamos hablando aquí de quién está bien y quién está mal. Esta no es la clase. Estamos viendo cómo ellos adoran al Señor.
cómo cada congregación quiere hacer la voluntad de Dios. Primero, tenemos que ver la experiencia luterana. La iglesia luterana sale de lo que es conocido como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya ustedes, si ya tomaron el curso de la historia de la iglesia, ya saben a qué me refiero. La historia de la iglesia, para quienes no lo han tomado, pues ahí se explica lo que es la iglesia primitiva, la primera iglesia cuando viene el poder del Espíritu Santo allá en el Pentecostés. Luego tenemos a una iglesia que es ayudada o apoyada, se conoce como allá por el imperio, la iglesia imperial, lo que allá en el tiempo de los emperadores. Luego después vemos una iglesia perseguida, después vemos la iglesia reformada, pero poquito antes de ver la iglesia reformada, cuando la iglesia imperial, en la iglesia imperial, es ahí cuando ya se forma lo que es la iglesia católica apostólica romana. De ahí, de esa iglesia imperial, surge después lo que es la iglesia reformada. Y aquí en la iglesia reformada, mis amados hermanos, es cuando aparece Martín Lutero, y él dice que la iglesia en sí es una comunidad de fieles. Para él, no todos pueden ser parte de la iglesia. Primero, Lutero dice, tiene que ser fiel. Esta experiencia luterana o esta iglesia de la cual Martín Lutero está siendo parte, nos deja enmarcada por el carácter normativo de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, toda persona, todo fiel que va a formar parte de la iglesia, su carácter tiene que ser transformado por las Sagradas Escrituras. En otras palabras, esta iglesia en su liturgia incluye la palabra de Dios como parte fundamental. Lutero entiende que la vida en la fe cristiana gira alrededor de los sacramentos. Vamos a estar hablando un poco de los sacramentos en la historia de la iglesia. ¿Cuáles son los sacramentos? La iglesia católica tiene un número de sacramentos, la iglesia luterana tiene otro número de sacramentos, y eso lo vamos a ver. ¿A qué le llaman sacramentos? Es algo de lo cual nosotros a veces participamos. Para ellos son sacramentos, para nosotros son ordenanzas. Por ejemplo, la ordenanza para nosotros es el lavamiento de pies, la Santa Cena, el bautismo. Esos son ordenanzas de nuestro Dios. Para Lutero y la Iglesia Católica le llama sacramentos. Entonces, los fieles que basan su vida, su carácter en la palabra de Dios, esta iglesia, por obvias razones, en su liturgia van a incluir los sacramentos. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene que ser confirmado, bautizado, tiene que hacer la primera comunión, tiene que casarse, y ahí se van juntando los comulgar, otro de los sacramentos. Él decía, 2. Lutero decía que tenían que proclamar el evangelio y que tenían que tener una comunión ferviente. Esto tiene que quedar claro en este momento para aquellos que no han seguido mucho o no conocen mucho de Martín Lutero, la iglesia luterana. Ellos, en el tiempo de Martín Lutero, ellos bautizan a los niños. ¿Ok? Ellos bautizan a los niños. Martín Lutero, en una discusión por las reglas, las normas de fe, las doctrinas que tenía la iglesia apostólica, él es ahí cuando toma la decisión de clavar las 95 tesis o reglas o razones por las cuales él estaba en contra del tipo de liturgia. Él dice, yo no estoy de acuerdo cómo la iglesia está sirviendo al Señor. Él dijo, no estoy de acuerdo de cómo se sirve al Señor. Por lo tanto, Lutero dice, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio porque el evangelio va a ser la base. Porque esa palabra viva nos confronta, nos conforta y también nos desafía. Él decía que la gracia
venía a través de Cristo. Esa es la iglesia luterana. ¿Ok? La iglesia luterana. Voy a ir paso a paso por la siguiente iglesia. Dentro de esta experiencia está la iglesia reformada. Prácticamente en el mismo tiempo de Martín Lutero, con un hombre llamado Ulrico. Él también empieza a enseñar en la iglesia, en el pueblo, que tiene que trabajar la liturgia a través del humanismo, pero también a través del movimiento espiritual. ¿Qué enseña Ulrico? ¿Cuál iba a ser la liturgia, la forma de adorar? Primero tenía que existir una predicación del evangelio. Pero él decía que tenía que predicar el evangelio con versiones bíblicas en el idioma original. En otras palabras, él está rechazando la Biblia Vulgata latina. Él no aceptaba la Biblia latina, Vulgata latina. Él decía, tenemos que ir al hebreo, al griego. Entonces, él decía, era la forma en que vamos a predicar. El evangelio, dentro de la liturgia de la iglesia reformada, se reduce a una expresión de una religión moral como nueva ley. Es una ley que se graba en el corazón. Por eso está hablando de movimientos espirituales. O sea, hay que ver asuntos del corazón, no solamente externo, sino tiene que ver de adentro. Lo que hablábamos hace rato de la pureza, de la santidad, de buscar al Señor. No solamente era un culto externo. Él decía, tiene que ser adentro. Para ello, él tenía criterios bien rigurosos y legalistas para aplicarlos en esta ética. En otras palabras, si ustedes recuerdan la primera clase, hubo un momento en la iglesia que la iglesia tenía personas, un tipo de ujieres que despertaban a los que se quedaban dormidos. Había un tipo de ujieres que llegaban a la casa del hermano, del cristiano, el lunes, porque no había ido a la iglesia, pero iban para cobrarle una multa, porque no fueron el domingo a la iglesia. Ese sistema de comportamiento dentro de la congregación era bien rigurosa y bien legalista. Legalista es que nadie puede pasar esos asuntos o esas reglas simplemente porque quiere adorar a Dios. Había que ajustarse como ellos creían. El cristianismo, él decía, Ulrico decía que el cristianismo, por ser una revelación de Dios, el cristianismo superaba todas las religiones. Por gracia nosotros la recibimos por fe, la gracia. De inmediato respondemos a Dios y nos ponemos a Él o nos disponemos como un verdadero discípulo, que estamos dispuestos a ser discipulados, a ser enseñados, a ser entrenados. Y como tú ya le entregaste tu vida al Señor, estás dispuesto a entrar a esas reglas bien rígidas y bien legales. Él está diciendo, aquí entramos. De la misma línea de ahí tenemos un hombre muy famoso, Juan Calvino. Allí en la primera lección también hablo algunas de las cosas que él usa dentro de lo que es la liturgia. Él decía, nosotros tenemos que ser obedientes, porque si nosotros tenemos fe, entonces podemos ser obedientes. Juan Calvino enseña que la persona cristiana es importante entender cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué nos lleva, amados hermanos, en la iglesia reformada? Que hay reglas bien rígidas, que hay que predicar el evangelio, pero en el lenguaje antiguo, no nuevas traducciones. Hay que ir al original. Número 2, Oteres, hay que tener fe para ser obedientes. Una vez que nosotros somos obedientes, tenemos que buscar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, de esa manera es como vamos a entender nosotros a Dios. Esa es la liturgia. Por eso ellos van a la iglesia, por eso ellos van a estos servicios, para cumplir con esos puntos. Que no se pierda de vista esta forma de pensar de ellos. Este es el señor Juan Calvino.
Lo que tiene Juan Calvino, amados, Juan Calvino, lo que tiene él es que él cree que el ser humano es predestinado. ¿Qué quiere decir esto dentro de la liturgia de que tiene la iglesia reformada, la iglesia de Juan Calvino? Esto quiere decir que no importa cuántas veces vayas tú a la iglesia, cuánto diezmo hagas, cuántas ofrendas des, cuánto trabajo hagas en la comunidad de parte de la iglesia, cuántas reglas cumplas en la iglesia, no importa cuánta fe tengas tú en Dios, pero si Dios determinó que tú vas al infierno, tú vas al infierno. Ese es el mensaje de la predestinación. ¿Ok? Ese es el mensaje. Que Dios ya determinó quién va al infierno y quién va al cielo. Es muy contrario a lo que dice la Biblia, pero esa es la doctrina de Juan Calvino. Ese es el mensaje de la predestinación. Entonces, hay que borrar el texto que dice que todo aquel que le aceptó, fue llamado hijo de Dios. Hay que borrarle y cambiar las palabras y que diga todo aquel que Dios aceptó, todo aquel que Dios eligió. Entonces aquí no hay oportunidad para todas las personas. La doctrina de la predestinación, ya unos nacieron para ir al infierno y otros nacieron para ir al cielo. Si eso fuese así, en una doctrina entendible bíblicamente, Cristo murió en vano. Okay. Entonces, eso enseñaba Juan Calvino. Allí está esa parte de la liturgia. Calvino destacó que la palabra de Dios se tiene que predicar, como lo dijimos. Y Calvino fue el primero, hermanos, que puso un púlpito en el santuario y también poner la Biblia abierta ahí. Los salmos, hermanos, son salmos métricos. Esto tiene que ver con un sistema de adoración de los griegos. No tengo mucho tiempo para explicar esa cultura griega. Hermanos, espero en otra ocasión podamos hablar de lo que tiene que ver esta forma de adorar, pero ya no están adorando a Dios como se adoraba en el pasado, sino que ellos dicen hay que hacerlo de esta manera. Estos cantos permitían que el pueblo también los pudiera cantar. Tienen la lectura bíblica, la predicación, la comunión o la Santa Cena. ¿Qué tiene la iglesia reformada? En un servicio, ellos cantaban, leían la Biblia, se predicaba y tomaban la comunión en cada servicio. La iglesia anabautista, una experiencia anabautista. Abordar esta adoración entre los anabautistas, hermanos, es una tarea muy compleja. Es la reforma radical o la reforma que va diferente a lo que estaban haciendo los otros reformadores. Ellos están saliendo, en otras palabras, la iglesia anabautista está saliendo de la iglesia reformada de Martín Lutero, de la iglesia anglicana. Ellos están saliendo de ahí, ¿ok? Por eso se le llama lo de la ala izquierda. No que están a la izquierda, sino el ala izquierda de la reforma, porque ellos son contra esa reforma. Había al menos 6 grupos distintos. Yo estoy poniendo 3 grupos ahí distintos, al menos. Son los Amish, los Uteritas y los Menonitas. Okay. Los anabautistas se le conoce así por el sentido de que ellos, su primer punto es el bautismo. El bautismo. También es conocido ellos como la tercera rama de la reforma, como les digo, porque ya está la reforma ahí con Lutero, con Ulrico, ya está con los anglicanos, ya ahora ellos están yendo en contra de esto. Ellos tienen su propia fe, su propia forma de adorar a Dios, que
tiene que ser bautizado. Ellos reciben una revelación muy especial del Espíritu Santo a cada persona y Dios le habla a través de sueños, de visiones. Es la forma en que ellos adoran y creen en Dios. Esta iglesia, les decía, son reconocidos porque ellos están bautizando. Es un requisito que todos tienen que ser bautizados. En otras palabras, en su fe, si una persona no es bautizada, es imposible que vaya al cielo para ellos. Es todo lo que vamos a ver. Sus prácticas del culto son bien sencillas. Usan la Biblia con un marcado énfasis en asuntos éticos. ¿Qué piden ellos? Que todos deben de comportarse como buenos cristianos. Hay que ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Predican mucho de la ética. La experiencia wesleyana es la iglesia que nació en Inglaterra, de la iglesia anglicana, de los hermanos Wesley. También en la primera clase, vayan ustedes y revisen. Ahí hablo un poquito acerca de Juan y de Carlos Wesley, de los dos Wesley ahí, de lo que ellos hacen. Uno de ellos fue el primero que hizo el culto con luz eléctrica. El otro dijo, hay que componer cantos especiales. Así que ahí hay información de esta iglesia en la primer clase. Ellos veían a la iglesia en un estado de indiferencia, frialdad y falta de contenido y de pasión evangélica. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál iglesia miraban ellos? Recuerde que la iglesia anglicana se está desprendiendo de la iglesia de Roma, de la iglesia católica apostólica romana. La iglesia anglicana se desprende de ellos y decía, ustedes ya son muy indiferentes a la hora de adorar a Dios. Ustedes son fríos. El ritual o la liturgia que ustedes tienen no nos gusta a nosotros. Entonces, entre otras cosas por las cuales la iglesia anglicana se está separando de esta iglesia apostólica romana, es que llega un momento que Wesley le dice a la iglesia de Inglaterra, ya están igual que la iglesia romana. Ya está diciendo, la iglesia anglicana ya se parece a la iglesia romana. No tienen ese tiempo de adorar a Dios como debe de ser. ¿Se acuerdan lo que le dije hace un momento acerca de una iglesia con una cultura evangélica que vive en un estado automático en los servicios? De esto es lo que se estaba quejando Juan Wesley, por lo cual se está saliendo de la iglesia anglicana. Dice, ya me voy yo de aquí, porque Juan Wesley estaba dentro de la iglesia anglicana. Por eso hablé de esa unión que tenía la iglesia anglicana con la iglesia romana cuando se separan. Ahí está Wesley, y después Wesley dijo, yo me salgo también de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque la liturgia que ahora ellos practican, dice, es indiferente. Les falta pasión evangélica, les falta contenido. Entonces, Wesley se encargó de rescatar una dimensión evangélica de la vida y el culto de la iglesia. Desde aquí donde nace la iglesia metodista, tome nota ahí. La iglesia metodista nace de la iglesia anglicana, que todavía hasta nuestro tiempo esta iglesia sigue sirviendo al Señor basado en la fe, en la doctrina de Juan Wesley. Vayamos a la iglesia metodista, que es la misma de la cual estamos hablando. Ellos procuran predicar de la santidad.
Y la santidad es la meta de vida. ¿Qué enseñó Wesley? Insistió que el cristiano tiene que ayunar, que la celebración de la comunión, de la Eucaristía, porque son la manifestación viviente y visible de la devoción cristiana. Él decía, tenemos que celebrar la Santa Cena, tenemos que celebrar la Santa Cena en cada servicio. Esa era la liturgia, que decía, ayunemos, tengamos un servicio avivado, tengamos un servicio evangélico, tengamos un servicio donde se predique la palabra, pero tengamos un servicio que manifieste que lo interno de cada adorador está conectado con la santidad, con la pureza. Es lo que ellos están enseñando. El culto que ellos ofrecen a Dios es la manifestación de esa búsqueda. O sea, van a la iglesia para buscar a Dios y también para ofrecer la vida a Dios. Y más que nada, Wesley empezó a enseñar el servicio al prójimo. Hay una ética social que brota de esta experiencia de adoración y que desborda en una acción social en el mundo. Entonces, nos estamos dando cuenta que la iglesia metodista, la experiencia wesleyana, nos lleva a nosotros a este punto. Predicar la palabra en el servicio, practicar el ayuno, celebrar la Santa Cena, tener una vida en santidad cada vez que vamos a la iglesia, ayudar al prójimo, bendecir al prójimo. Ya ustedes ya tienen más o menos un formato de la liturgia de esta iglesia cuando se reúnen para adorar al Señor. La experiencia bautista. Ya ustedes van a poder ver el PowerPoint de una manera más tranquila para que puedan ir tomando nota a la hora de hacer el resumen del examen final. Las iglesias bautistas, hermanos, fue iniciada por John Smith. Dice, se han distinguido básicamente, ve aquí, por el énfasis en el bautismo de creyentes por inmersión. ¿Qué decían ellos? Todo cristiano se tiene que meter al agua hasta mojarse completo. Él está rechazando la experiencia bautista, el que inició, está rechazando el bautismo por aspersión. Okay, quiero verlos un poquito. Es como agarrar ahorita, usted me dice que alguien de su casa se quiere bautizar, está en una silla de ruedas y dice, necesitamos bautizarlo. Entonces yo digo, vamos a ir a bautizarlo. Y entonces, como yo no soy sacerdote, yo agarro una de estas botellas, le hago unos hoyitos aquí, o agarro un recipiente y pongo a la persona cerca de un lugar y ahí le pongo el agua arriba, o agarro el recipiente y vacío el recipiente en su cabeza. Ese bautismo para esta recién iglesia nacida de los anabautistas, dijeron ellos, nosotros rechazamos el bautismo por aspersión. Si la persona no se puede bautizar completamente, entonces rechazamos cualquier otro tipo de bautismo. Para que se dé cuenta que hay reglas, hay normas, cómo están llevando su propia liturgia. Esta iglesia está llevando esta liturgia al grado de que todo creyente tiene que ser sumergido, porque trae la tradición de los anabautistas. De aquí nace la iglesia bautista. De ellos se separan de los anabautistas. La base teológica doctrinal del bautismo de creyentes es la confesión de fe en Jesucristo como un acto público. Y el bautismo es la confirmación y el testimonio de esa experiencia personal en la comunidad de fe, que es lo que dicen, lo que muchos de nosotros hacemos. Quiero recalcar un poquito hasta lo que hemos ido hablando ahora. Si usted se da cuenta, no me malinterprete, por favor, pero si usted se da cuenta,
la iglesia cristiana pentecostés de hoy en día tiene un poco de todos estos grupos. Hemos sacado parte de unos y de otros y hemos ido formando nuestra propia liturgia. No se preocupen, ya vamos a hablar dónde nos encontramos nosotros, por qué hacemos lo que hacemos. Por eso cuando ustedes vean la historia de la iglesia, este curso va a ser fenomenal, hermanos, poder entender de dónde venimos nosotros, de por qué creemos así. Entonces ahí se nos va aclarando nuevamente. Si usted no ha visto la lección número 1, vaya a verla, hermanos, porque la lección número 1 nos va a abrir los ojos a muchas de las prácticas que hacemos hoy en día en nuestros servicios. Y vamos a ver el por qué lo hacemos y de dónde vino la idea. Vamos a ir aprendiendo un poquito más acerca de esto. Ya la próxima semana hablaremos de otros detalles del por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, sigamos, cierro el paréntesis y vemos que la Iglesia Bautista tiene sus énfasis al menos en 7 puntos que vamos a verlo aquí rápidamente. La eclesiología bautista, todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con lo ritual, con lo litúrgico, se basa ellos estrictamente en el Nuevo Testamento. Y ellos ven el Nuevo Testamento como la Constitución o el libro de reglas. Y que es manifestado este libro, el Nuevo Testamento, a través de la iglesia y a través de las iglesias locales. Cada iglesia local tiene su propia autoridad eclesiástica, pero toda la iglesia bautista cree en esto. Número 1, ahí está en el recuadro, creen en la autoridad bíblica. Ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Creen en el bautismo, pero solo a creyentes. ¿Ok? No se puede bautizar cualquier persona, tiene que ser creyente de la iglesia bautista. Creen que la iglesia la forman los creyentes. Los visitantes no. Los visitantes no forman parte de la iglesia. Ellos marcan muy bien eso. Un cristiano activo, un miembro pasivo, ellos lo conocen bien. Ellos creen en el gobierno congregacional. Ya este asunto del gobierno congregacional, nosotros lo hablamos en el curso que se llama Liderazgo Eclesiástico. Allí en Liderazgo Eclesiástico explicamos lo que es el gobierno congregacional. Número 5, ellos creen en el sacerdocio universal del creyente. Esto es parte de la doctrina que vino a establecer Martín Lutero. Como le digo, todos tenemos un poco de cada uno de todos estos grupos. 6, ellos creen en la seguridad eterna de los creyentes. 7, creen en la libertad religiosa y de conciencia. Entonces, ellos están de acuerdo que en cada culto se debe de predicar, se debe de orar, se debe de cantar y se debe de leer la palabra del Señor. Esta es una experiencia bautista, la experiencia nuestra, la experiencia pentecostal. Amados, las iglesias pentecostales pueden ser descritas como comunidades que viven bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso se llaman pentecostales, porque la vida en el Espíritu se manifiesta básicamente en la santificación y el testimonio de la persona. La experiencia nuestra del Pentecostés, la persona creyente debe vivir en una constante búsqueda de la santidad, apartada del pecado, en rectitud, imitando a Cristo. Pero también la santidad debe de ser un testimonio a otras personas para que ellos vengan y entreguen su vida a Cristo. Esto se traduce en que el testimonio del creyente, del cristiano, debe ser una vida recta que agrade a Dios y que sea una ética que sobresalga a las otras personas. Esta es la postura de una experiencia pentecostés. El culto pentecostés, nuestra liturgia o la liturgia del pueblo pentecostés es una experiencia
a una celebración trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta experiencia personal es compartida y la participación es activa. Como ustedes pudieron ver en el video que les presenté, algunas iglesias, la mayoría pentecostal, y pudieron ver una participación de los creyentes muy activas. Allí hay gestos, hay danzas, oraciones de rodillas, oraciones de pie, acostados. Hay llantos, muchas lágrimas en el pueblo pentecostés. Hay mucha risa en medio del gozo cristiano. Y también la iglesia asume el sufrimiento y anuncia la esperanza. Sabemos que el pueblo del Señor también sufre, pero también nosotros anunciamos la esperanza. La liturgia del pueblo pentecostés siempre está invitando al Espíritu Santo para que se manifieste el poder de Cristo. Y se va a manifestar el poder de Cristo a través de una buena noticia. Se manifieste en nosotros el pueblo pentecostés a través de una fuerza integradora. Nos integra el uno al otro, nos integra entre los hermanos, nos integra en el pueblo evangélico, pero también el Espíritu Santo nos ilumina el camino. La palabra y el Espíritu hacen que la Biblia sea el único libro en el pueblo evangélico escatológico y ético. ¿Qué tenemos en la Biblia? Tenemos asuntos que van a suceder, eventos del porvenir, pero también la Biblia nos habla del asunto de cómo me debo de comportar. La palabra es testimonio de los testigos. La regla más común es la fe y la práctica. Tenemos ahí el libro, la Biblia, es el libro que rige nuestra conducta en la dinámica y en el cumplimiento y en la obediencia. Esto es lo que tengo para usted en esta clase. Déjame ver. Ahí estamos. Esto es lo que tengo para ustedes, hermanos. Hay que leer los últimos PowerPoint de las diferencias y de las experiencias de cada uno de los grupos. Esto es para darle un contexto. Mire, cada vez que nosotros veamos estos grupos, hermanos, y logremos entender un poquito estos grupos, vamos a entender el por qué cada una de las iglesias adora a Dios de una manera diferente a nosotros. Y tenemos que ser, hermanos, muy éticos. Tenemos que ser personas de buen corazón. Ahora sí voy a usar la palabra. Tenemos que ser personas educadas bíblicamente y en este contenido del eclesiástico, litúrgico, para no criticar ni burlarnos de las otras personas. Ese es el propósito de este curso de liturgia, que nosotros podamos entender que hay gente que adora a Dios de una manera muy diferente a nosotros y que cada uno de ellos está buscando una manera de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Nos queda a nosotros examinarnos a nosotros mismos si lo que nosotros estamos haciendo en nuestra cultura, en nuestra liturgia, en nuestro conocimiento bíblico, si estamos haciendo lo correcto para adorar a nuestro Dios. Amén. Hermanos, no sé si habrá alguna pregunta. Están muy serios. Me asusta cuando ustedes se quedan serios. Me dan nervios. Me tiemblan las rodillas. Aquí digo, ay, Señor, que dije, estarán ahí, se fueron a dormir. Lo que yo estoy, a través de lo que usted enseñó, estoy viendo de que cada nueva cultura, nueva iglesia fue saliendo, son productos de otras. O sea,
cada ministerio se abrió para, según ellos, mejorar su liturgia, su adoración a Dios. Es lo que más o menos entendí. Lo dijo con las palabras correctas y perfectas. Amén. Acuérdese que la iglesia es una. Solo existe una iglesia. Y la iglesia en cada su época, en cada su temporada, nos hemos venido encontrando con diferentes problemas que sufre la iglesia. Mire, voy a despedir la clase porque quiero hablar con ustedes cosas bien íntimas, ¿ok? Voy a solamente dejar de grabar, pero vamos a seguir hablando de la clase. Mis hermanos que van a ver el video, que vieron el video y no estuvieron reunidos, aquí se puede comunicar conmigo si tiene alguna pregunta y voy a estar ahí para responderle al respecto. Que Dios me lo bendiga.